Para Tengo, acá estaba medio bajo mi volumen. Igual a Brian le escuchaba un poquito mejor. igual yo tengo, estoy con un problema nomás de internet todavía que no me solucionaron. Pero bueno, tengo que cambiar el modem, parece. Cualquier cosa te aviso si se corta o algo. Dale. Bueno, le comento, hoy vamos a ver lo que sea el trabajo práctico 3 y vamos a tratar de que más o menos despejar un poco todas las dudas. Vamos a resolver 3 ejercicios, ¿sí? Nosotros elegimos los pares, ¿sí? Así que después le vamos a dar un ejercicio seleccionado para que puedan resolverlo. Este práctico por ahí en cantidad de ejercicio es corto, pero es largo por ahí para resolverlo. Bueno, vamos a dar inicio ahí con el ingeniero Brian Gauna, ¿sí? Después voy a continuar yo y va a cerrar la clase el ingeniero Flores Cristian. Bueno, si todos me escuchan, empezamos. Fíjense que voy a empezar con el ejercicio número 2. Vamos a elegir este rojo. Genial, muchísimas gracias, Iván. Nosotros tenemos tenemos los campos, corrijo, un campo de velocidades que tiene estas dos componentes, ¿sí? Tenemos la componente en X, que es 4X más 3Y, y tenemos la componente en Y, que son 2X menos Y, ¿sí? Y la primera pregunta que nos hace es si este campo de velocidades es un campo gradiente. Les hago, o les pregunto, ¿qué significa que el campo sea gradiente? Activen micrófonos, por favor. A ver. No, por favor, de a uno, no se peleen, no se peleen. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué significa que un campo sea gradiente? Que la componente real es potencial. A ver, que la componente real es potencial. No, Valentín, no va por ahí que un campo sea gradiente. Los conceptos en este práctico están relacionados con los de cálculo 2. ¿Cuándo nosotros teníamos el un campo flujo gradiente? era cero? Sí, capaz un poco, a ver, un poco antes. Si el campo es gradiente, ¿cómo es el campo? Conservativo. Exactamente, es conservativo, ¿sí? Y si un campo es conservativo, ¿qué puedo hallar? La función potencial. Exactamente, una función potencial asociada, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos asociar el campo gradiente a un campo conservativo. Es decir, que en este caso, ¿sí? El vector de velocidades, que va a ser en este caso Bx más y por Bi, ¿sí? Va a terminar siendo, de alguna forma, el gradiente, ¿sí? de una función de velocidades si el campo es gradiente o si el campo es conservativo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros chequeábamos eso? ¿Cómo chequeábamos si un campo era conservativo? Con el gradiente. Y la divergencia es nula. No. Con la función potencial. Uno está asociado con la función potencial. Si yo justamente si tengo un campo conservativo, voy a poder hallar una función. Ahí me tiró Esteban. ¿Sí? Esteban en el chat tiró la respuesta. ¿Sí? Este campo conservativo va a ser irrotacional o su rotor va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahí ya vemos, Cristian, que el ejercicio 2 del segundo parcial se estuvieron pasando algunas respuestas, creo. Bien.
nosotros siempre chequeamos primero el rotor, pero fíjense que abajo en el segundo punto pregunta si es irrotacional. Así que lo que yo voy a intentar hacer es, voy a suponer que es conservativo y voy a directamente tender a calcular esta función potencial. ¿Para qué? Para que podamos ver qué pasa cuando no es potencial. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero hacer? Voy a forzar a hallar esta función potencial sin chequear esto. No voy a chequear esto. Bien, esta función potencial, sí, fíjense que tengo que Bx es igual a 4x más 3y. Voy a hallar B, ¿sí? B va a ser la integral de 4x más 3y respecto a qué variable. Con respecto a X. Con respecto a x, exactamente. ¿Cuánto me da esta integral? 2x cuadrado y 3y. 2x cuadrado más 3xy. ¿Más qué? ¿La constante? Más CDI. ¿Cómo? Más CDI. Más una función c de i, ¿sí? Yo puntualmente lo voy a llamar nu de i, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esto nace de la derivada respecto de x, todas las funciones que dependían solo de i se eliminan o se hacen cero. Entonces ahora yo las estoy recuperando. Bien, ahora voy a usar la segunda componente, ¿sí? La segunda componente es 2x menos y, voy a hallar b, ¿sí? Va a ser la integral de 2x menos y, todo esto por diferencial de y, ¿no? ¿Cuánto me da esta integral? Dos x menos y al cuadrado sobre 2. Roberto, te hago una pregunta. El contador decía que tenemos 110 participantes. ¿Nos dará un cero agregado? Digo, ¿no? Somos 115 ahí. 115, ¿no es 11,5? No, hay 115. Hay No, 115, problema como es escucho cinco, ¿no? 3 nomás. Por Ah. eso. Bien. Ahora, veamos esto. Si estas dos funciones justamente que yo logré, ¿cómo tienen que ser entre sí? ¿Cómo tienen que ser estas funciones? Iguales. Iguales. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque yo estoy hallando la misma b, esa misma función potencial b, ¿sí? Entonces, voy a ordenar para que ustedes me digan cuál es la función potencial. Fíjense esto. 3x más 2x cuadrado más nu de y. Y luego tenemos 2xy menos, mejor dicho, más e de x o epsilon de x menos y cuadrado sobre 2. Bien, pregunto, ¿cuánto vale b? ¿Cuál es la función b que estoy buscando? ¿Sumo todo? ¿Le hago acá una línea y sumo todo? Miguel me está haciendo dedito para abajo. A ver, Miguel, ¿qué tendría que hacer? Acá teníamos que considerar los términos que no se repetían, y eso es agregarlo a la función b. Ah, ok, tengo que tomar solo los términos que no se repiten y agregar la función b. O sea que tengo que agregar todos, porque ninguno se repite. Ingeniero, en todo caso, la primera ecuación no se podría, ¿cómo se dice?, escalar para que el 3xy No. quede 2xy. Entiendo tu razonamiento, pero no, porque estas dos funciones tienen que ser iguales. Ah, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pueden ser iguales estas dos funciones? No. No. ¿Por qué no? A ver. Porque no existe función potencial. Conservativo. ¿Perdón?
Puede ser que porque el campo, o sea, estamos queriendo forzar a que sea conservativo, pero no se puede. En este caso vemos que no es un campo conservativo, pero ¿qué les dice a ustedes que no son iguales? Y arriba para empezar hay un x cuadrado que abajo no hay. No, pero esto está acá. No. Eso está acá, Ramón. Esa El equivale, término- mira. el Epsilon de término de x las es X igual a y 2x cuadrado. Acá hay una Primer término. equivalencia directa. Claro, el término este de 3ix y 2ix, ese no A este es el problema. cumple. ¿Sí? Este término, por eso se los ordené. Este término y este término son iguales. Este término y este término son iguales o equivalentes. ¿Sí? Porque fíjense, esta b me dice, hay una función que depende de x, pero la otra integral me tiró cuál es esa función. ¿Sí? Esta me dice, mirá, no te olvides que hay un término que depende de y, y la otra me dio esa función. Pero la que tiene que ser, la que justamente tiene que coincidir, es la que depende de x y de y a la vez. Y esa no coincide. ¿Sí? Y ahí no hay cómo cubrir eso. ¿Sí? Es decir, que no existe b. ¿Por qué? Porque no es gradiente. ¿Sí? Lo tenemos que chequear ahora con el rotor. ¿Se entendió esto? Claro, o sea que para que Sí. sea conservativo tendría que dar igual ese término XY. Exactamente, el término, este par XY tiene que siempre compartirse. Por eso ustedes hacían una tablita que ponían XYZ, XZ, IZ, XY y chequeaban las equivalencias. Siempre tienen que ser iguales. ¿Sí? Por eso no se suman, no es que se agrupan todos, no es que se agregan los no repetidos, no es exactamente así. Hay que encontrarle las equivalencias. ¿Ven sentido esto que les digo? ¿Quién no entendió que levante la mano y yo vuelvo a explicar desde el comienzo? ¿Alguien no entendió? Yo no entendí, profe, cómo explica que no, que como que son equivalentes estas dos, como que son iguales. Ok, primero, yo lo que yo hice fue, tomé cada uno de los componentes, ¿sí? Fíjate que acá yo tengo Bx, By, son dos componentes de un vector. ¿Vamos hasta ahí? El vector se arma como Bx más y B de Y. Y yo lo estoy forzando a que sea justamente un campo conservativo. Si es un campo conservativo, significa que este vector responde al gradiente de una función potencial. Esa línea lógica tenemos, ¿vamos hasta ahí? Si yo digo que un campo es conservativo, mi función, voy a poder encontrar una función potencial asociada a ese campo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Genial. Yo entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es, agarro cada una de las componentes de ese campo y las integro. ¿Sí? Como la primera componente era la derivada de esta función potencial respecto de la variable x, ¿sí? Porque si yo tengo gradiente de b, ¿qué significa? Que este gradiente de b, que lo voy a poner acá, el gradiente de b va a ser igual a la derivada de b con respecto a x y la derivada de b con respecto a y, que coincide con esto y esto. ¿Sí? Entonces, como esta función b de x en realidad es la derivada de una función potencial respecto de x, lo que hice fue integro respecto de x para recuperar esta b que es potencial. ¿Vamos hasta ahí, Aldana? Entonces, Sí. al integrar me dio esta función, donde yo voy a tener una función que depende de x y de y, voy a tener una función que depende netamente de x y voy a recuperar una función que respecto de la x es una constante. ¿Por qué? Porque cuando se derivó respecto de x se perdió completamente esta función. ¿Sí? La que ustedes llaman la c de y, la constante de y. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Ahora,
voy a intentar recuperar la misma función, pero ahora con respecto a y. ¿Sí? Esta era la derivada con respecto de y, la integro con respecto de y. Esta b corresponde a esta misma b, que corresponde a esta b. Siempre estoy hablando de la misma función potencial b. ¿Sí? La podemos poner en todo caso para no mezclar f, la función potencial f. Entonces acá va a ser f, f, f. Y esta va a ser f. ¿Se ve? Entonces, cuando yo integro, me da 2xy, que esta es una función que depende de x y de y, me da una función que depende netamente de y, y luego recupero todas las constantes, ¿sí? Que en este caso, la derivada original que está acá, a ver, esta derivada, ¿sí? Perdió todas las funciones que dependían solo de x. Están todas acá agrupadas. Ahora, ¿qué pasa? Esta función y esta función son iguales. Es la misma. ¿Sí? Es como que me miraste a mí, pero miraste el lado derecho y me miraste del lado izquierdo. Soy el mismo. ¿Sí? Debería tener los mismos ojos, los mismos cachetes, la misma nariz. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es a encontrar esas igualdades. ¿Encuentro equivalencia acá? Sí, esta función, en la primera me da 2x². Y la segunda me dice, hay una expresión que depende de x. Entonces, estas son equivalentes. ¿Sí? Luego, esta me decía, hay una expresión que depende de y. Y la otra me tira esa expresión. Son equivalentes. Ahora, Claro, ahí lo vi, ahí entendí, sí. estas tienen que ser iguales. Ya no les queda otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependen de las dos. Entonces, ¿sí? Tienen que ser exactamente iguales. ¿Vamos entonces hasta ahí, Aldana? Sí, sí. Como justamente la parte que depende de las dos variables no coincide o no son iguales, significa que no existe esa b, no existe esa función b que es la función potencial de este campo de este campo, ¿sí? De este campo de velocidades. Por lo tanto, no va a haber nunca una función gradiente. Y eso lo vamos a terminar de chequear ahora con el rotor. ¿Sí? Si yo hacía el rotor y ya sacaba que el rotor no es igual a 0, me ahorraba esto. Pero yo quería que ustedes vean qué pasa si no se chequea. ¿Sí? Como ven, puede ser de que nunca la puedan hallar. Y uno dice, bueno, las sumo, como ya he visto algunos casos, las sumo, las agrupo, le agrego, ¿sí? Ingeniero, si Sí, hacíamos de la otra forma, derivando respecto de y, ahí nos quedaría la variable x también. Entonces, de esa forma también se ve que no se cumple, ¿no? si usas la otra manera también te vas a encontrar una incoherencia como esta, ¿sí? Yo puntualmente, a mí me gusta más usar esta forma, ¿sí? Genial. Perfecto. Vamos entonces ahora a pasar justamente a la segunda pregunta. Y fíjense que la segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto da la divergencia y el rotor? ¿Sí? Si la divergencia es nula y el rotor es nulo. Chequemos, ¿sí? ¿Cómo es la divergencia? La divergencia va a ser igual a nabla por el vector de velocidad, ¿sí? Nabla va a ser la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, por el primer componente, 4x más 3y, 2x menos y. Dicho de otra manera, voy a derivar con respecto a x a la velocidad respecto de x más derivo con respecto a y a la velocidad, a la componente de la velocidad respecto de y. ¿Sí? Me va a dar 4, ¿no? 4, lo tengo anotado, sí, 4 menos 1 es igual a 3. Es decir que no me dio una divergencia nula, me dio una divergencia de 3. ¿Sí? Vamos a ver ahora el rotor.
Veamos el rotor. Para el caso del rotor, lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un producto cruz, yo necesito que mi vector tenga 3 componentes, no 2 como este caso. Acá ustedes pueden hacer de 2 maneras. O directamente chequean solamente esta fórmula, que es para el rotor bidimensional, que va a ser la derivada con respecto a x de by menos la derivada con respecto a y de bx, ¿sí? O directamente agregan una componente 0, ¿sí? Es decir, toman como que b de z es igual a 0 y aplican el rotor. Y van a ver que solamente les va a dar solución para el versor K, o sea, ahí van a tener valores. Todos los demás valores se van a hacer 0. ¿Sí? Las derivadas con la componente I van a ser 0, con respecto a la componente J van a ser 0. Solamente les va a dar valor la derivada componente acá, que justamente coincide con esto, ¿sí? Coincide con esa expresión. Bien, derivada con respecto a x de I me va a dar 2, y la derivada con respecto a I de bx me va a dar menos, en este caso 3, me da menos 3. Menos 1, como vemos, no es irrotacional. El campo es rotacional. ¿Alguna duda? ¿Se entendió esto? Hable ahora, calle para siempre. Sí, acepto. Yo, profesor. Está barato, deme 2. Una pregunta, en este caso que la divergencia haya dado 3, ¿indica algo? O sea, indicaría que... Ah, perdón, no te había escuchado bien, se me cortó la pregunta. Mira, que la divergencia puntualmente dé 3, mis colegas me van a acompañar en todo caso con esta respuesta, significa que el fluido exactamente no es ideal, ¿sí? En este caso yo entiendo que hay una expansión de volumen. ¿Sí? Puede ser esto de que si la divergencia era mayor a 0, la Ibarra había dado el caso de que era un tanque, digamos, de que el fluido que entra es mayor del que sale. Claro, se está expandiendo, estoy teniendo cada vez más fluido, más volumen. En principio, si te dio distinto a 0, quiere decir que no es incompresible, ¿sí? Al ser mayor que 0, va a pasar que se va a expandir así, ¿sí? Si es menor que 0, lo al revés, que se comprime, ¿sí? Si es igual a 0, es incompresible. Responde tu pregunta. Bueno, vamos con el siguiente punto. ¿Podemos pasar al siguiente? Chicos, qué poco participativo que estamos. Vamos, segundo año de ingeniería. Por favor. Bien, veamos este punto. ¿Sí? Dice, ¿existen puntos sobre la placa donde la velocidad del fluido sea nula? Bien, para ver si están despiertos, a ver si me siguen el razonamiento. ¿Qué es lo que tengo que chequear? Tengo que chequear básicamente esto. Tengo que chequear que justamente, no era esto, así, que esta expresión puede ser igual a esta. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Armo mi sistema de ecuaciones. Ahora, pregunto, ¿cómo es este sistema de ecuaciones? Homogéneo. Lineal y homogéneo. Exacto, es un sistema de ecuaciones lineal homogéneo. No me acuerdo si esta es la forma o era SHEL. Entonces podemos tener dos tipos de soluciones. Podemos tener solución única, ¿sí? O podemos tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para chequear si tengo solución única o infinitas soluciones? Determinante. Exacto, voy a aplicar Kramer. Tomo el determinante de coeficientes, ¿sí? 4, 3,
2 menos 1. Esto me va a dar 4 por menos 1 menos 4. 2 por 3, 6. Me da menos 10. ¿Cuál es la solución? Única. Es única. ¿Y cuál es? La trivial. ¿Sí? Va a ser solución trivial. Por lo tanto, vamos a tener que el punto donde la velocidad sea 0 va a ser en x igual a 0, igual a 0. ¿Puedo pasar? Estaba fácil esto. Sí, sí. Genial. Sí, sí. Perfecto. Vamos entonces con el último. Veamos. Vamos a ver los puntos donde los puntos sobre la placa donde el vector tenga una inclinación de 45 grados. Bien. A ver, activen micrófonos. ¿Cómo resuelvo esto? Ingeniero, ¿será en el anterior yo no entendí bien? ¿Será que puedo volver un momento? ¿Qué estaba haciendo, Ángel? ¿Está durmiendo? No, o sea, ahí usted, claro, halló el determinante, pero ¿por qué halló el determinante? No tendría que haber hecho una eliminación. ¿Alguien le puede explicar a Ángel qué hicimos? Si el determinante daba 0, mediante Kramer se podría saber que hay infinitas soluciones. Si a distinto a 0 hay una única solución. Exacto. ¿Y cuál es esa única solución? Y acá en este caso la trivial. Sí. ¿En este caso o en cualquier homogénea? No, en cualquiera sí, porque si hay más soluciones, daría infinitas. Excelente, Gabriel, gracias. Fíjate, Ángel, que en este caso lo que yo hice primero, como este es un sistema de ecuaciones homogéneo, lo primero que chequeé es con el determinante de coeficientes, chequeé si voy a tener infinitas soluciones o una única solución. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo solución única, ¿para qué me voy a embarcar en una eliminación gaussiana o en un Gauss-Jordan si va a ser la solución trivial? O sea, voy a armar al Pepe ¿cómo se llama? Una matriz ampliada y voy a empezar a hacer eliminación de renglones si la única solución me va a terminar así. Va a terminar x0, 0 y 0, 0. Claro, entiendo. ¿Sí? Entonces cuando el determinante da 0 es que hay infinitas soluciones. Eso es lo que había dicho el compañero. Exacto, cuando el determinante da 0, ahí tenemos infinitas soluciones. Y ahí sí tenemos que encontrar todos esos puntos. Lo que yo hice fue chequear antes que nada, ¿sí? No me voy a embarcar si sé que va a tener solución trivial. Claro, y como es un sistema homogéneo, siempre el origen va a ser... Siempre el origen va a ser la solución. Claro, gracias, Exacto. sí. Lo que no me acordaba o no sabía era el tema de la propiedad ese cuando era igual a 0 el determinante. Pero dale, gracias. Genial. Sí, cuando te da igual a 0 ya no se puede aplicar la regla de Kramer porque la regla de Kramer te dice que hay solución única. O sea, te dice cuál es la solución cuando es única. Cuando te da 0, todos los cocientes te quedan respecto a 0 y ahí no vas a poder hallar nada. ¿Sí? Genial, Ángel. Bueno, pasamos. Gracias por ser el único que se anima a frenar. Vamos al último, ¿sí? Que dice, pregunta si existen puntos sobre la placa donde el vector tenga una inclinación de 45 grados. Y les invito justamente a que me cuenten cuál sería su línea de razonamiento. A ver. Creo que Cuando b de x sea igual a b de y. A ver, me gusta eso. Cuando b de x sea igual a b de y. ¿Y por qué? Porque si la componente en x y la componente en y son iguales, el vector va a estar a 45. Ok, esa puede ser una, ¿sí? Justamente tengo una componente en x igual a una componente en y, entonces este vector va a tener un ángulo de 45. Ahora, ¿y si yo les daba 60? Podríamos trabajar con la tangente de las componentes. Exactamente. Muy bien. Esta relación es muy importante. Les digo que no solamente acá la van a poder usar,
sino también la van a poder usar cuando resuelvan los circuitos, el diagrama de impedancia, ¿sí? Cuando tengan que, de impedancia-admitancia, cuando ustedes tengan que hallar un desfasaje de tantos grados, ¿sí? Esta relación es ultra importante para eso. En este caso, como la tangente de 45 grados, ¿sí? Es 1, queda esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, 4x más 3y va a ser igual a 2x menos y. Resuelvo, voy a pasar las y a la izquierda, las x a la derecha, vamos a tener 3y más y es igual a 2x menos 4x, por lo tanto vamos a tener que 4y es igual a menos 2x, ustedes ya saben cómo termina esta expresión, ¿sí? En todos los puntos de esta recta vamos a tener que el vector velocidad va a tener una inclinación de 45 grados. ¿Alguna pregunta? Pensé que no. Genial. Genial. Perfecto. Bueno. ¿Quieren que repasemos algo antes de pasar a alguno? Porque los profes van a ir con ejercicios un poquito más, con un poquito más de power. ¿Algo que necesitan repasar de todo esto? Pero qué capo. Vamos. Bien. Epa. Estamos ready. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Brian. A ver. Antes de... Cuando queremos saber si el campo es gradiente, ¿no sería conveniente plantear primero el rotor antes de buscar la función potencial? Sí. Hay que hacer primero el rotor. Ah, perfecto. Sí, yo nomás lo hice así para que ustedes vean cuando están ante una situación que no es gradiente, pero no hicieron el rotor. Genial. Sí, me conecté un poquito tarde. Gracias. Ah, por favor, dale. Genial, Luis. Perfecto. Estamos. Por las dudas, Roberto, no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. El viejo truco de tener silenciado. Perfecto, bueno. Te escucho muy bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 4. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, dice el ejercicio 4 que tengo que sea phi de xy igual a 2x menos 2xy, un campo escalar de velocidades. Perdón, se ve la primera, donde dice TP3 nomás no pasó. Ahora sí. Y ahora se ve, sí. Ahí está. Bueno, vamos a dejarla ahí. Tengo una función phi de xy es igual a 2x menos 2xy, un campo escalar de velocidades bidimensional de un fluido incompresible. ¿Sí? Me dice que compruebe que phi de xy es armónica y halle la armónica conjugada psi de xy. Acá vamos, ahora directamente vamos a ver las aplicaciones que habíamos visto en el práctico anterior, aplicaciones físicas directamente, ¿sí? B, hallar el campo vectorial de velocidades de fluido.
¿sí? Hallar el vector velocidad del flujo en el punto 1, menos 2, coordenadas x igual a 1, y igual a menos 2. También me pide en el punto D hallar la curva de nivel de phi que pasa por el punto 1, menos 2 y comprobar que el vector velocidad es normal a la curva. Después me pide que grafique, ¿sí? Hallar la curva de nivel de psi que pasa por el mismo punto y comprobar que es ortogonal a la curva de nivel de psi, de phi, digo, y hallar el potencial complejo de velocidades para el fluido e interpretar físicamente sus componentes, ¿sí? O sea que tenemos un ejercicio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisos, ¿sí? Bueno, vamos al A. Comprobar que phi de xi es armónica y hallar la armónica conjugada psi de xi. Antes de avanzar, vamos a responder la última pregunta. ¿Qué era en un campo escalar de velocidades bidimensional de un fluido incompresible? ¿Qué es phi de xi? ¿Qué representa phi de xi? ¿La posición de la partícula? No. Las líneas equipotenciales con la misma velocidad. Ahí está. Son líneas equipotenciales, ¿sí? O sea que donde tiene todo la misma velocidad, el potencial de velocidad sería. Ok. ¿Y qué significa phi de xi? Físicamente. La trayectoria. Perfecto. La trayectoria del fluido. Muy bien. Cada una de estas, tanto phi de xi como psi de xi, tienen un significado, ¿sí? En la parte física, ¿sí? Ya sea en este caso que estamos hablando de flujo de fluidos. Muy bien. En este caso, conozco phi de xi que vale 2x menos 2y y mi objetivo es hallar, como trabajábamos en el práctico anterior, hallar psi de xi. Como ustedes recuerdan, para poder hallar la armónica conjugada, ¿qué hacíamos en primer lugar? Verificábamos la condición de armonicidad. Eso. Ocupábamos entonces la ecuación de Laplace. Laplace. Ok. Bueno. Entonces, esto es lo que hicimos en esta parte. Hago la derivada de 2 veces de phi con respecto a x 2 veces y la derivada de phi con respecto a y 2 veces y me da que es igual a 0. ¿Sí? Con lo que queda demostrado que phi de xi es armónica. Entonces, estoy en condiciones de poder hallar la armónica conjugada phi de xi. Bueno, y esto es por ahí repetido de lo que ustedes venían trabajando en el práctico anterior. Para hallar la armónica conjugada, nos vamos a valer de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Con la primera ecuación de Cauchy-Riemann puedo aplicar a la primera condición. Yo tengo que la derivada de
phi con respecto a x es 2 menos 2i, va a ser igual a derivada de psi con respecto a i. Ahí despejo, ¿sí? Integro. Y en este caso, sí me quedó igual a 2i menos i cuadrado más una constante en x. Ya casi tengo hallado sí. Me falta únicamente determinar el valor de esa constante en x, ¿sí? Entonces ahí me valgo. Acá de paso estamos haciendo el otro método que había explicado Brian, ¿sí? De paso acá ocupo la segunda condición de Cauchy-Riemann. Como conozco derivada de phi con respecto a i, que es menos 2x, va a ser igual a menos la derivada de psi con respecto a x, me va a quedar menos 2x igual a c' de x, porque esto todo depende de i, igual a c' de x. Para hallar cx, nada más que integro, me queda 2x cuadrado sobre 2, ¿sí? X cuadrado se va, el 2 se va con el 2 y me queda x cuadrado más una constante. ¿Qué pasó acá? Acá vemos que la constante de x es función únicamente de x y no de otra variable, ¿sí? Es función de x y de una constante. Entonces no tenemos problemas y podemos obtener psi de xy, ¿sí? Psi de xy me va a quedar igual a 2i menos i cuadrado más la constante x. ¿Cuánto vale la constante x? X cuadrado más k. Y acá vemos, y podemos ver en este ejercicio que psi de xy es una función potencial porque resultó ser un campo gradiente. Fíjense que si no, por ejemplo, esta constante x ya no iba a depender de x solamente, sino de y. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, pues, como resulta ser un campo gradiente, decimos que es un campo conservativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Ahí hallamos el punto A. El punto B, ¿qué me pedía? Me pedía hallar el campo vectorial de velocidades del fluido, ¿sí? Y acá las velocidades v de xy se va a expresar como una componente de la vectorialmente como una componente de la velocidad en x más una componente de la velocidad en y, ¿sí? Como este campo vectorial es un campo gradiente y tengo una función escalar phi de xy, puedo obtener las componentes de esas velocidades. Esas componentes de las velocidades va a ser la componente de la velocidad en x, va a ser la derivada de phi con respecto a x, mientras que la componente de la velocidad en y va a ser la derivada de phi con respecto a y. Como conozco esa función escalar phi de xy, puedo obtener la componente de la velocidad en x y puedo obtener la
componente de la velocidad en i. Y ahí tenemos que, bueno, ahora la próxima pregunta está relacionada con esta respuesta. En la próxima pregunta me dice que halle el vector velocidad del flujo en un determinado punto. En un punto P que tiene coordenadas 1 y -2. Acá es sencillo, nada más que ya hemos obtenido el vector velocidad, que era 2 menos 2i. Reemplazo en las coordenadas del punto, o sea que me va a dar, en x me va a dar 6, b de x 6, y en y me va a dar -2. Entonces, resulta mi vector velocidad en el punto 1 menos 2 va a tener un valor de 6 versor y -2 versor j. O sea, 6 en la dirección x y -2 en la dirección j. Vamos a acordarnos un poquito de estos valores porque cuando vamos al gráfico, ¿sí? 6 y -2j. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Hasta ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. En el punto D me dice que halle la curva de nivel de psi que pasa por el punto 1 menos 2 y que compruebe que el vector velocidad es normal a la curva y que grafique. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este punto, vamos a hallar la curva de nivel y después vamos a hacer la gráfica y la comprobación todos juntos, ¿sí? Si phi de xy vale 2x menos 2xy, lo que yo hago para obtener la curva de nivel es reemplazo ese punto 1 menos 2 en x en y y voy a tener, por ejemplo, 2 por 1, 2 menos 2 por 1, 2 por -2, -4. 2 más 4 es 6. Entonces resulta esta expresión 2x menos 2xy igual a 6. Ahí estoy en condiciones de despejar y para poder obtener la función y en función de x para poder obtener la curva de nivel, ¿sí? Que corresponde a la función potencial. En este caso, haciendo el despeje, me resulta esta expresión que está en verde, porque justamente después la gráfica está en verde, que sería la curva de nivel que pasa por el punto 1 menos 2 y que corresponde a phi de xy, ¿sí? Para hallar la curva de nivel de psi, de xy, o sea, para la curva de la trayectoria del fluido, que pasa por el punto 1 menos 2, hago el mismo procedimiento, ¿sí? Tomo, sé cuánto vale psi de xy, porque la hemos hallado hoy en el punto A, reemplazo el punto 1 menos 2, en la expresión y me va a quedar 2y menos y cuadrado más x cuadrado igual a -7, ¿sí? Lo que yo hice es nada más que matemático, multipliqué todo por -1, ¿sí? Y acá para obtener la curva, en este caso lo que hice es completé cuadrado, ¿sí? En y, por ejemplo, completé cuadrado, ¿sí? Me quedó y menos
1 al cuadrado, ¿sí? Para que me quede el cuadrado al primero, más el doble producto del primero por el segundo, que en este caso es menos 2i, más el cuadrado del segundo es más 1, menos 1, el otro menos 1 le mando al otro lado y me queda 7 más 1 igual a 8, ¿sí? Y me queda la expresión, ¿qué curva me representa? I al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado. Hipérbolas. Ok, muy bien. Unas hipérbolas, ¿sí? Donde a vale raíz de 8 y b en este caso vale raíz de 8 también. Nada más que está desplazado en i en una unidad. Bueno. Me pedía en uno de los ítems me pedía que grafique las curvas, ¿sí? Ahí están las gráficas de las curvas. En verde está la función potencial de velocidad que pasa por el punto. Fíjese en el punto O, acá tiene coordenadas 1, menos 2. Esta sería la curva o la hipérbola de la trayectoria del fluido, que está en negro. Y fíjense este vector velocidad que pasa por el punto 1 menos 2. Tiene coordenadas 6 en I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en I, menos 2 en J, ¿sí? Vieron que es tangente a phi de xy. ¿Con qué coincide esa dirección ahí de ese vector? Pregunta. La dirección de psi. ¿Con qué coincide? Con el gradiente de phi. Muy bien, estimado. Coincide con el gradiente de phi. ¿Y qué demuestra eso? Son ortogonales. Que son ortogonales. Uno es que son ortogonales y otro que el flujo del fluido se produce en la dirección de la máxima variación del potencial, ¿sí? Muy bien. Acá podemos ver, como dijo el compañero, que son ortogonales. Otra forma de demostrar la ortogonalidad es aplicando, por ejemplo, la regla de la cadena, ¿sí? Tanto para phi como para psi, ¿sí? Hago la derivada, por ejemplo, hago la derivada de psi con respecto a x, más la derivada de psi con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x. Y ahí igual a 0, despejo de derivada de y con respecto a x. Lo mismo hago con phi. Y fíjense que me resulta derivada en la primera expresión menos x sobre 1 menos y. Y en la segunda expresión me resulta 1 menos y sobre x. ¿Qué me doy cuenta en ese caso? ¿Qué pregunta? ¿De qué me estoy dando cuenta? Que las pendientes de las curvas son ortogonales, porque el producto de las dos menos 1. Perfecto, porque las pendientes, ¿sí? Son inversas y cambiadas de signo. O sea que, como dijo el compañero, el producto de ambas me va a dar igual a menos 1. Con eso queda comprobado que son ortogonales. Aparte lo vimos en el gráfico, pero generalmente por ahí se pide que haya la comprobación, ¿sí?
Y bueno, cuando esta es la primera pregunta que habíamos hecho al inicio para ver qué representaba cada una de las componentes, ¿sí? Omega de xy representa el potencial complejo de velocidades, representa el potencial complejo de velocidades, mientras que phi de xy representa el potencial de velocidad, o sea, todas las líneas equipotenciales que tienen la misma velocidad, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, de temperatura, serían todas las, en esa curva, todas las líneas que tienen la misma temperatura, isoterma, por ejemplo. Y psi de x representa la línea de flujo, ¿sí? O la trayectoria del fluido. Bueno, este por ahí es un ejercicio bastante completo, ¿sí? Donde por ahí pueden ver una aplicación de todo lo que vimos en la clase práctica y la clase teórica que vieron con la profesora, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Algo que le quedó por ahí en el tintero? Hola. ¿Se escucha? No, por mi parte no. Sí, sí, se entiende. Igual este archivo van a dejar en el aula virtual, ¿cierto? Sí, sí, vamos, así como siempre hacemos, Ángel. Ahora después de la clase le pasamos ahí al ingeniero Cristian Flores y él levanta ahí en los materiales didácticos, ¿viste? Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno. Ahí creo que está Cristian. Sí, Roberto, ahí ya comparto. Cuando vos compartís directamente el mío, sale ya, ¿no? Pues yo no le saqué, creo que le saqué ya, sí, ya está el mío, ¿no? Ya te salió ya el tuyo. Ok, ok. Ahí me confirman si se está viendo. Sí, ingeniero, se está viendo. Sí, se ve, sí. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que le presentó Roberto recién, ¿sí? Este es un ejercicio muy parecido, también bastante completo, pero aplicado a otra situación, ¿sí? O a otra de las aplicaciones que habían visto en la teoría, que tiene que ver con campo electrostático o un campo eléctrico, ¿sí? Entonces acá lo que les da como dato, fíjense que es la función u de xy. Por ahí nosotros en realidad
a esa función la veríamos más como phi, digamos, ¿no? O sea, esta función acá realmente la relacionábamos con phi de xy, ¿sí? O sea, cuando hablamos siempre de aplicaciones de campos vectoriales, pero nada quita que pueda aparecer phi de xy, que sería con la parte teórica, digamos, básica de un campo vectorial, o sea, representado a través de funciones complejas. ¿Está? Entonces, en este caso nos dice que esa función u de xy tiene una aplicación que está medida en voltios, ¿sí? Y en este caso representa, como dice ahí, el potencial eléctrico, ¿sí? Que obviamente en una cierta configuración electrostática que sería un campo electrostático, ¿no? Entonces acá yo le dividí, digamos, por cada pantalla, también como lo hizo Brian, por cada ítem y en cada inciso. Entonces lo vamos resolviendo acá. Lo primero que nos pide es comprobar que esa función y es armónica, ¿sí? Después, bueno, hallar la armónica conjugada y explicar la interpretación física. Así como ven, digamos que estos patrones de ejercicio se repiten, ¿sí? Ténganlo en cuenta y vayan respondiendo todas las cuestiones. Sobre todo la parte de esto, ¿no? Interpretación. Entonces, es muy importante, tanto para el examen parcial como el examen final. Entonces, ¿qué hacemos para comprobar esto? Pide acá. Pide que comprobemos que u de xy es armónica. Es un poco repetitivo esto, pero ahí también da lugar a que otro pueda participar. Exactamente. Comprobar que esto es armónica significa que debemos comprobar o verificar Laplace, ¿sí? Acuérdense que Laplace era, en el caso sería tabla cuadrada de u. Hay que aplicar 2 veces la derivada parcial a esta función. Entonces, bueno, tomar mayor detenimiento en hacer estas derivadas, ¿sí? Polinomio bastante sencillo. Acá claramente se ve que se verifica Laplace. Derivadas segundas, fíjense que son iguales y opuestas, entonces fácil comprobar. Acá por ahí me voy a detener un segundito en hacerle una recomendación. Cuando le pedimos este tipo de cosas, que se compruebe, por ejemplo, Laplace, ya sabemos que Laplace es la derivada de u de x 2 veces más la derivada. Digamos que esto es como lo obvio, ¿no? Lápiz. Es como lo obvio, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta derivada o esta situación tiene que darnos 0, pero lo que le quería decir es que cuando le pedimos que se compruebe, realmente comprueben esto. O sea, hagan esta cuentita, expresen las condiciones, ¿sí? No dejen cosas por obvias, digamos. Porque lo que nosotros estamos queriendo saber es si ustedes saben eso obvio, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, dejan esta cuenta así, helada, digamos, sin respaldo anterior, aunque sea verbal, decir, bueno, para que se compruebe que u de xy es armónica, se debe verificar la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace sale de tal lado, ¿sí? La expresión de Laplace es tal. Entonces, bueno, ahí hacen las derivadas y hacen toda la comprobación. O sea, hagan todos los pasos como para que se demuestre que ustedes realmente están sabiendo, digamos. Aparte de eso, es mucho más fácil para corregir, ¿está? Ahí sabemos si hay algún paso intermedio que se equivocaron o algo, considerar, digamos. Si no hay ni un paso intermedio o no están detallados los pasos, es muy difícil
saber dónde se equivocaron y bueno, si está mal el resultado ya está mal lo anterior, digamos. Entonces, eso es como una recomendación siempre cuando se pide alguna explicación o alguna comprobación. Entonces, bueno, con esto ya comprobamos que esta función u de xy es armónica y estaríamos en condiciones de hallar la armónica conjugada. La armónica conjugada, ¿de dónde o de qué nos agarramos, digamos, para obtener la armónica conjugada? Ya esto, como le digo, es repetitivo con Roberto recién, pero vale igual para que pueda participar otro al menos. ¿Cómo obtenemos esta armónica conjugada? De las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Exactamente. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann van a salir, como poder valer, digamos, para poder obtener esa otra función. Entonces, de las condiciones de Cauchy-Riemann sabemos, o sea, esta era una de las condiciones, que la derivada de u respecto de x sea igual a la derivada de b respecto de y. En este caso ya tenemos la derivada de u respecto de x igual a x. La segunda condición es que la derivada de u respecto de y sea igual a menos la derivada de b respecto de x. En este caso, la derivada de u respecto de y vale menos 2y. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos eso, ¿sí?, lo que queremos encontrar nosotros es b de xy, que sería el equivalente a lo que estuvimos viendo de aplicaciones físicas a la función psi. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de aplicaciones hablamos de psi. Entonces, si nosotros queremos encontrar b, ¿sí?, b tenemos en estas dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como habíamos visto en el práctico anterior, tenemos dos caminos, dos opciones, digamos, ya aplicar esta 1 o esta 2. Lo que va a cambiar es que en una vamos a integrar con respecto a x y en la otra vamos a integrar con respecto a y, pero de igual manera vamos a necesitar las dos expresiones para poder encontrar la expresión completa de b de x. ¿Sí? Entonces, por lo general nosotros adoptamos ir por el camino 1, ¿sí?, es decir, trabajar con la expresión de u, o la derivada de u respecto de x. Por ahí acá no está el paso anterior, ¿sí?, porque acá ya está aplicado directamente la integral o las integrales para poder encontrar la función b de xy, ¿sí?, pero surge de esta ecuación. Es decir, yo quiero encontrar, como dijimos, quiero encontrar b, lo que yo hago es despejar de acá b, entonces este diferencial de y es el que pasa hacia el otro lado. Entonces la expresión quedaría como la integral de b, la integral de la derivada de u respecto de x. Y ahí aparece el diferencial de y. Sería ahora ya esta expresión acá con la derivada cargada acá, ¿no? Entonces, cuando se resuelve esa integral, lo que hay que tener en cuenta es la cuestión que ya, bueno, estamos repitiendo varias veces. Estamos integrando con respecto a y, que es una derivada parcial, entonces aparece esta constante, que en realidad puede ser una constante, un número real, o puede ser una función que dependa de x. Y únicamente de x, porque la integramos con respecto a y, y eso es la otra cuestión que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y esta constante después resulta que depende también de y, entonces no vamos a poder encontrar esa armónica conjugada, ¿sí? O algo estuvimos haciendo mal en los cálculos previos. Bueno, entonces acá lo que nos quedaría, acá como que encontramos la función b, pero todavía tenemos esto como incógnita. Entonces ahí entra en juego la segunda
expresión de la Cauchy-Riemann, y lo que hacemos es, justamente como ya tenemos de dato la derivada de u respecto de i, ya tenemos una parte de la función b, entonces vamos a esta igualdad, digamos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que ya tenemos, o ya encontramos de b, derivamos con respecto a x, ¿sí? Y eso lo igualamos a esa expresión de Cauchy-Riemann que teníamos, que habíamos encontrado que era menos 2i, ¿sí? Entonces finalmente lo que podemos encontrar en este caso es C' de i, porque nosotros lo que hicimos fue derivar b con respecto a x, y en esa derivada también se derivó obviamente esta función que depende de x. Si fuera una constante, esto sería 0, pero todavía no sabemos. Eso es lo que queremos determinar en realidad. Entonces, fíjense que acá en esta igualdad lo que sucede es que este 2i y este 2i se cancelan. Me dice que C' de x es igual a 0. Acá hay que tener un especial cuidado porque C' de x, es decir, la derivada de esta función, idéntica función, depende de x, da 0. ¿Sí? Nosotros encontramos la primitiva de esto, es una constante, ¿sí? En realidad no sabemos cuánto vale. Y acá hago la aclaración de que nosotros adoptamos para facilidad el manejo de la función que esto sea igual a 0. ¿Sí? No es que acá de acá surge de que c de x esto no es válido. O sea, esto no es del todo cierto, digamos, ¿no? En realidad esta acá podría ser cualquier valor real, ¿sí? El número real. Pero esto lo que nosotros hacemos es una adopción, o le asignamos ese valor k igual a 0 para que la expresión después quede más sencilla, ¿no? No se olviden de este paso previo acá. Hallar la primitiva de C' de x igual a 0 significa que es una constante. Bueno, una vez que determinamos esa función c de x, y bueno, acá sí lo que tienen que ver es que acá, por ejemplo, c de x no puede aparecer 2i o no sé, i al cubo. Algo que tenga que ver con i no podría aparecerle acá. En ese caso, o no es posible hallar la armónica conjugada, o hicieron algún paso que no estuvo correcto. Fue como una forma de ir viendo si están haciendo bien los cálculos. Bueno, ahí lo que podemos hacer es ya juntar, digamos, la expresión que habíamos obtenido al integrar con respecto a i, que era este 2xi. Ya determinamos que c de x es k, ¿tá? En este caso, como le dije, podemos decir que k igual a 0 y directamente le va a quedar b de xi 2xi. Bueno, entonces la función f de z completa, o sea, a dos partes, tanto la parte real como la parte imaginaria, quedaría de esta forma. Ya teníamos que era menos i cuadrado más x cuadrado, más la parte imaginaria que determinamos ahora y que es 2xi más k, o en realidad 2xi nomás, porque si acá le asignamos 0, ahí podemos hacernos de esa constante. Y lo que nos está pidiendo acá es una interpretación física de la función que hallamos recién, ¿sí? La de U ya nos está diciendo que es el potencial eléctrico, y lo que nos está pidiendo es que interpretemos esta función que hallamos recién. Diga que ustedes que representa esta b de xy para esta situación. La línea de flujo del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Hay alguien que está de acuerdo o tiene otra definición? Igual, sí, la línea del campo eléctrico.
Claro. Sí, sí, también lo mismo, las líneas de fuerza. Recuerden nomás una cuestión, ¿sí? Esta, como dice acá, U representa el potencial eléctrico. Ahora, si yo digo de XY igual a K, ¿qué sería eso? Si yo le doy acá distintos valores. Las líneas equipotenciales. Exactamente. Entonces, si yo a B hago exactamente lo mismo, acá vamos a llamar este K1, este K2, ¿qué sería esto? E de XY igual a K, o qué sería darle distintos valores de K a B en este caso. ¿Es una trayectoria sola? ¿Una curva de nivel que es una trayectoria sería? Claro, cada uno de esos valores de K lo que me estaría dando sería una de esas líneas de fuerza de ese campo. ¿Sí? O sería una de las trayectorias que está siguiendo la partícula que se está moviendo dentro de ese campo electrostático. ¿Tá? Entonces, la función U serían las líneas equipotenciales y también sería lo mismo. Cada valor de K que le estaríamos dando, esta función nos estaría dando una línea de un determinado potencial. ¿Sí? En este caso, como está medido en voltios, sería una cantidad en voltios para cada valor de K que le estaríamos dando. Ahí en el chat preguntan en qué unidad estaría expresada P de XY. Está en voltios. ¿Qué les parece? Y si es una suma, creería que la misma unidad. Voltios por metro. Sobre metro. Claro, serían unidades de campo eléctrico. ¿Está? ¿Sí? Ah, claro, sí, sí. En todo caso, después, si quieren ahondar en el tema físico, digamos, pueden revisar algunos apuntes de CO2 y ahí ver que no solamente es voltios sobre metro, sino que hay otras unidades, por ejemplo, son sobre coulomb. ¿Está? Bien. Pasemos entonces bueno, acá están los dos, el punto B y C, porque en realidad el C es solamente una interpretación. Pero en el punto B les pide hallar las curvas de nivel de ambas funciones, que es lo que estuvimos revisando recién. O sea, cuando hablamos de curva de nivel, lo que estamos haciendo es justamente eso, de una constante y B igual. Darle distintos valores a K1 y a K2 para obtener esas distintas gráficas. Bueno, en este caso está pidiendo en este punto cuántas curvas de nivel deberíamos obtener para este punto. Una para U y una para B. Exactamente. Bueno, y después nos pide que comprobemos que son ortogonales esas dos curvas. Después sí nos pide una interpretación física de la función. Ya creo que la respondía. Después lo vemos igual. Entonces, ¿cómo procedemos ahora para... O sea, ¿qué hacemos ahora, digamos? Y de allá la curva de nivel de las dos funciones que pasan por ese punto. Graficar. ¿Qué hacemos para hacer eso? ¿Cuál sería el siguiente paso en este caso? Y en la función U de XY reemplazamos los valores y hallamos el valor que nos da.
Y ahí con esa misma función hallamos la curva de nivel. Ajá. O sea, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en la función u, reemplazar 5 y 3, y ahí vamos a obtener un valor, ¿no es cierto? Porque ya vimos que es menos y cuadrado más x cuadrado, eso nos da un valor. ¿Ese valor qué sería? Sería nuestro k. Eso, exactamente. Entonces ahí lo que hacemos es determinar el valor de k. Bueno, eso es lo que hacemos con nuestra función f de z, ¿sí? Como la función compleja completa, ¿sí? Y tomamos u, como dijo el compañero, u de x, y lo que hacemos es reemplazar las coordenadas de este punto que nos está dando. Con eso vamos a obtener, en este caso, el valor de C1, K1, como quieran llamarle. En este caso nos da 16. Y ese 16 que nos va a estar dando, va a formalizar, digamos, la expresión de esa curva de nivel para, en este caso, la función U. Recordamos que es el potencial eléctrico. Entonces, ese mismo procedimiento hacemos para la función B, que es la que nosotros hallamos hoy. Reemplazamos nuevamente ese valor 5 y 3. Vamos a obtener el valor de la constante respectiva y la expresión para esa curva. ¿Está? Entonces, hasta ahí tenemos las dos curvas de nivel. O sea, estas dos expresiones que tenemos acá serían las que nos darían esa curva. ¿Cómo hacemos la gráfica de eso? Obviamente, por ahí la respuesta más rápida sería, bueno, vamos al GeoGebra, cargamos estas expresiones y ya está. Pero en el examen lamento decirles que no van a tener acceso al GeoGebra y este ejercicio es muy atractivo como para pedirles en el examen, sobre todo porque acá solamente hay que graficar una curva, o en realidad dos curvas, una por cada función. Así, a grosso modo, deberían tener una idea de cómo graficar esto, ¿no? Vamos a hacer un bosquejo rápido acá. ¿En qué se basarían acá para poder graficar de forma no tan exacta, digamos, pero tener un bosquejo y una idea real, digamos, de la gráfica? La curva de U es una hipérbola. Claro, entonces esta acá, por ejemplo, estaría bueno quizás ordenarle forma. Después, si quieren, pueden pasarla a la forma canónica, que sería cuadrado sobre a cuadrado menos cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Acá ya saben que a cuadrado va a 16, entonces este valor de a, ¿qué les indica? Ya repasamos álgebra de paso acá. ¿Qué le indica que a vale 4 y b vale 4? O sea, de esta expresión acá sacamos que a vale 4 y b vale 4. ¿Eso qué nos indica a nosotros? El eje real y el eje imaginario. Valor de corte, ¿sí? ¿Qué indica que este menos esté afectado a la variable y, por ejemplo? ¿Eso nos da alguna información? El eje focal es X. Eso, ¿está? Entonces ya sabemos que esto de acá va a ser 4, ¿sí? ¿Qué otra cosa más podríamos determinar de esta ecuación que por ahí es interesante para poder graficar? Las asíntotas. Ajá, ¿y cómo sacan la asíntota? Con el valor de b. Y acá más menos b sobre a, ¿no? En este caso le daría más menos 1. ¿Qué quiere decir? Que una recta a 45 grados, bueno, ahí pasa por el origen. Entonces,
ya con esas dos informaciones, fíjense, de que sabemos por dónde corta, sabemos cuál es el eje focal y tienen las dos asíntotas, ya tranquilamente pueden trazar la hipérbola. Algo así, ¿no? Y después ustedes saben que esto tiene que pasar por el punto 5, 3. ¿Ah? Y esta otra expresión, ¿qué sería? Una recta. También hipérbolas. Exactamente, No. ¿sí? Acá pueden despejar si quieren esto y le va a quedar así, 15 sobre x. También son hipérbolas. Y ahí, ¿qué pueden subir de acá o qué información pueden sacar rápida de esto? Análisis de función así que hacíamos en cálculo 1. Que tiene una asíntota para x igual 0. Tiene asíntota en horizontal y vertical, ¿sí? Eje Y, eje X, ¿sí? Y después, bueno, ustedes pueden, de acá pueden sacar rápidamente algún punto donde pase la función, pero a priori, digamos, sería que tiene esas dos asíntotas, ¿sí? En el eje Y como en el eje X. Pasar por este punto acá. Bueno, después te hacen la otra rama en la otra. En este caso interesa esta, que es la que pasa por ese punto. Pero bueno, esto es como para darle un panorama de que es posible un ejercicio así en el examen, y con esa herramienta pueden determinar rápidamente cómo sería la gráfica. Bien, hasta ahí sería esto de mostrar la curva de nivel y graficar. Y ahora nos pide que comprobemos que son ortogonales. Según lo que Roberto les puso, ¿cómo sería el procedimiento ese? Lo que queremos determinar es esas dos curvas se intersectan y forman 90 grados en su intersección. ¿Sí? Claro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué nos valemos? De la regla de la cadena. Ajá. ¿Pero por qué la regla de la cadena? Sí, aplicamos la regla de la cadena a U y a B, pero ¿qué información nos da eso? O sea, porque es muy sistemático decir, bueno, aplico la regla de la cadena. Bien, pero ¿para qué aplico la regla de la cadena? ¿Qué significa aplicar la regla de la cadena? Para obtener las pendientes de cada curva en ese punto. Claro, ahí entramos a las aplicaciones de la derivada, que se acuerdan de que la derivada de una función, encontrar la pendiente de la recta tangente a esa gráfica o a esa curva. En este caso, como es U y B son funciones implícitas, aplicamos la regla de la cadena para poder encontrar justamente la derivada de y respecto de x, que es la pendiente de la recta tangente a la curva, en este caso a las curvas, porque sería U y B. Entonces, por eso hacemos esto. Estaría indicando esta expresión acá, sería la pendiente de la tangente, en este caso a U. ¿Sí? Entonces de ahí se despeja tanto de U como de B, para ambas curvas se despeja la misma, o sea, de la derivada respecto de x. Acá si quieren pueden usar esto, que esto sería la pendiente de la tangente B. ¿Cómo deberían ser estas dos expresiones? O sea, lo que se tendría que dar acá es que la pendiente de la tangente de U por la pendiente de la tangente de B es igual a menos 1. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, bueno, de ahí se despeja la derivada de y respecto de x. Ya las derivadas habíamos encontrado hoy. En este caso acá lo único que se hace es simplificar acá, fíjense, el 2 con el 2, los signos.
quedaría que la derivada de y respecto de x para la curva u es x sobre y. Y ahí lo que pueden hacer, o lo que deberían hacer, es reemplazar x e y por las coordenadas del punto. Porque eso le daría la pendiente justamente de la recta tangente en ese punto. Mismo procedimiento para la curva b. A lo mismo también. Al 2 con el 2. En este caso le quedaría una pendiente negativa. Si hacemos ese producto punto que dijimos, verán que se comprueba que da menos 1. ¿Está? Y bueno, acá sí yo les traje igualmente la curvas graficadas. Fíjense que acá tienen este punto, tienen indicadas las dos rectas tangentes que habíamos visto recién. Al lado tienen esta, la celeste. Fíjense, si despejan de acá, van a ver que aparece esa pendiente, en este caso de 3/5, de 5 tercios. De esta otra curva, de esta otra recta, la otra pendiente que habíamos visto que es tres quintos. Y bueno, ¿y qué otra cosa más acá podemos ver en este gráfico? O sea, fíjense que acá este punto se da la tangencia, se dan los 90 grados, se demuestra que las dos curvas son ortogonales a través de estas dos rectas que son tangentes. Pero ¿qué otra cosa más se podría analizar físicamente acá? ¿Algún concepto de eso? Eso, ¿y qué pasaría con el gradiente ahí? ¿Y serían también ortogonales? Ajá. O sea, los dos gradientes serían ortogonales. O sea que, a ver, vamos, color acá. O sea, acá aparecería vector gradiente, por ejemplo, perpendicular, bueno, perpendicular a la curva azul. Vector gradiente que sería perpendicular a la curva azul. ¿Sí? El otro que sería perpendicular a la curva roja. ¿Cómo sacamos esos gradientes? Con las derivadas parciales de cada curva. Exactamente. ¿Sí? O sea, si yo le aplico el gradiente a U, voy a obtener, recuerden que voy a obtener un vector, pues van a ser las derivadas parciales respecto de X, inversor Y, más la derivada por J. Y este vector, por ejemplo, ¿qué representaría? Esta curva azul acá, no dijimos, pero es la curva U. La roja acá sería la de X. Habíamos dicho que la curva azul era la del potencial, o esta curva acá es equipotencial, que en este caso, ya en el punto C no pedía interpretar este valor, que ya lo habíamos dicho, que estos son 6 voltios, ¿sí? Está medido en voltios, que quiere decir que en esta curva, cualquier punto de esta curva, yo me pare, o la partícula estaría recorriendo esta curva, o estaría posicionada en realidad en esta curva, estaría en una diferencia de potencial de 16 voltios. ¿Y qué representaría entonces ese vector gradiente? ¿Sí? Porque este vector gradiente aplicado a la función U me daría un vector en esta dirección. La máxima variación del potencial. La dirección. La dirección de la máxima o la mínima en todo caso. Claro, en este caso, como estamos hablando de cargas, ¿sí?
recuerden que va siempre del de mayor potencial al menor potencial, ¿sí? Entonces, nosotros haríamos la función f, eso sería menos el gradiente de phi, digamos, si vemos la nomenclatura anterior, ahí aparece este signo menos para justamente diferenciar eso de la máxima y la mínima variación. ¿Ya? Y en definitiva, fíjense que este gradiente coincide con qué cosa. Con el vector tangente a la trayectoria. Ajá. Fíjense, ¿viste? Entonces ahí pueden relacionar eso, ¿sí? Este gradiente lo que le está indicando es hacia dónde tiene que moverse para ir hacia esa máxima variación o esa mínima variación que dijimos. Coincide justamente con la dirección de la trayectoria que va siguiendo la partícula. Entonces, está bueno ir viendo todo eso, esas cuestiones de interpretación y conceptuales respecto de... bueno, no sé si hay alguna otra consulta o alguna duda respecto de esto. Fíjense que por ahí este ejercicio fue un poco reiterativo del anterior, pero con la diferenciación de que son diferentes, una de fluido y otra de estática. Quedaría por ver que, bueno, en realidad vieron en la teoría la aplicación a la parte térmica. Igualmente, si siguen la bibliografía del SIL, van a encontrar a todo ahí, digamos. Hay que saber leer un poco, interpretar y van a poder sacar. Disculpe, yo justo me perdí en una parte y no había entendido bien. Vio en el vector, o sea, el que está sobre la recta naranja. ¿Cómo se sabe que es ese sentido y no es el sentido opuesto? No, en realidad, en realidad cuando ustedes hacen esto ya le va a dar. Ah, claro. A ver que ustedes hacen esto ya le va a dar qué sentido tiene. Lo único que sí es interesante analizar este signo menos, porque en realidad, como le dije, las cargas van desde el nivel superior al nivel inferior. Es lo mismo que sucede con el flujo de calor, ¿ya? Pero la dirección le va a dar directamente cuando hagan la operación aquí, ya van a... Es lo que le mostró Roberto hoy de cuánto valía ese vector. Le había mostrado cuál era el sentido y dirección de ese vector. Lo que yo quería que vean acá es que ese vector gradiente está sobre esta dirección de esta recta, que es la recta tangente a la curva de la trayectoria. Siempre recuerden de que estas curvas surgen de haber igualado a una constante la función en sí, por ejemplo, la función B en este caso, representaría algo más global, digamos, el campo de fuerza o el campo electrostático. Cada una de las constantes que se le va asignando a esa función, sí nos da la trayectoria de la partícula o las líneas que sigue ese campo. ¿Estamos? No sé, Roberto, si quería agregar algo, aclarar algo más. O no sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, no sé si, bueno, pues bien, Cristian, no sé si tienen consultas, alguien que quiere preguntar algo que haya quedado pendiente, así como habíamos hecho la clase pasada ahí. Por ahí estamos a disposición ahí para responder algunas inquietudes.
Lucas, el ejercicio, el 5, sí, el ejercicio 5 de este práctico, el TP3. No, gracias a vos. Bueno, Disculpe, por mi parte, ¿el 5 va a ser para entregar? Disculpa, Ángel, ¿cuál es la Sí. pregunta? No había escuchado bien. ¿El 5 entonces el que es para entregar? Sí, ahí en el chat Lucas Belbach consultó, sí, el 5 va a ser el ejercicio seleccionado, sí. Ah, bien. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Desde acá. ¿Algo que le haya quedado, chicos? ¿Por ahí alguna consulta? La recomendación sería que resuelvan todos los ejercicios, ya que no son muchos los de las guías. Ya tienen muchos ítems, pero es bastante repetitivo y tiene, sobre todo las preguntas que habíamos visto de interpretación, son las que deberían tratar de responder y quedar bien respondidas para que le quede claro el tema. Eso es como una recomendación, ¿sí? Para que puedan procesar bien este tema. Bueno, si no hay más otras